Mediante estas aproximaciones hemos podido poner etiquetas a lo largo con nombres y apellidos de genes que están involucrados en el proceso de metástasis. Por ejemplo, en el proceso de metástasis por cáncer de mama a pulmón vemos que una serie de genes activados ya en el tumor primario predisponen a estas células a infiltrar y sobrevivir en el pulmón específicamente. En otros casos, en otros experimentos, hemos visto, la aproximación ha dado lugar, en este caso, más a aquellos genes que las células de tumor en la médula ósea utilizan no para penetrar y sobrevivir, sino para apoderarse, a veces años más tarde, incluso décadas más tarde, después del tumor inicial, apoderarse de aquel tejido. Así pues, hemos podido, como digo, poner etiquetas a lo largo de esta secuencia, genes que son utilizados por toda célula metastática, independientemente del órgano al cual van a parar, genes que están ayudando a estas células o están incrementando las probabilidades de que las células del tumor en circulación puedan penetrar en el pulmón, puedan empezar a adaptarse, puedan colonizar el hueso a cabo de años, puedan infiltrar el cerebro en estudios recientes. Este es un proceso que está en marcha y que cataloga y explica el porqué de la metástasis, cómo se las arreglan estas células tumorales para poder hacer contra todas las probabilidades el daño que hacen. De estos ejemplos, no todos ellos naturalmente tienen aplicación clínica. Esto todavía es conocimiento sobre el proceso básico de la enfermedad. Sin embargo, de este conocimiento surgen ideas concretas de posible aplicación clínica que están ya siendo puestas en manos de nuestros colegas, los médicos, los clínicos, que son los que tienen que hacer las pruebas con pacientes idóneos, quiero decir, de forma personalizada, pacientes cuya condición, cuyo estado es idóneo, relevante para la idea que surge de la investigación. Por ejemplo, este altamente importante problema de identificar cuáles son los mecanismos que permiten a estas células, una vez llegan a lo que es el primer y más común sitio de llegada a la médula ósea, estas células de cáncer, ¿qué les permite sobrevivir allí? Aprovechando lo poco aprovechable que tienen en aquel entorno, porque lo demás está en su contra. Si no fuese así, estas células despegarían inmediatamente. Pasan años, décadas incluso, en pacientes con cáncer de mama, hasta que se pueda producir. Si se produce, muchas veces no se produce, esta paciente está curada o curada, hasta que se produce el desarrollo. Bien, con técnicas genómicas e informáticas hemos interrogado a tumores primarios de mama de centenares de pacientes para ver qué tienen aquellos tumores, cuyas células se difundieron y dieron lugar a metástasis al cabo de muchísimos años. ¿Con qué habían predispuesto, equipado estos tumores a las células que soltaban para que al llegar, según el esquema, a la médula ósea y entrar en este entorno, no perecieran, sino que aguantaran? Aguantaran de forma formidable, a pesar de que no pueden proliferar. En estos estudios surge el descubrimiento de que el gen y la proteína que equipa a estas células de forma especial para sobrevivir en aquel entorno es el gen y proteína SRC. SRC, de hecho, el primer oncogen descubierto, el premio Nobel que se mencionó antes, SRC. ¿De qué forma? ¿Por qué células con este gen activo pueden sobrevivir? Descubrimos en el mismo trabajo que las células equipadas con este gen pueden aprovechar mejor dos hormonas que se encuentran de forma natural en la médula ósea. IGF-1, relacionado con mis antiguos estudios, factor de crecimiento relacionado con insulina, así como otra con un nombre un poco más complicado, CXCL12. Estas dos hormonas están en la médula ósea, tienen sus funciones normales. La célula cancerosa que llega equipada con alta actividad SRC puede aprovechar estas hormonas de aquel entorno, por otra parte hostil, para sobrevivir, para aguantar. Propuesta: ¿por qué no atacamos a estas células en el paciente en aquella fase en la cual administraríamos quimioterapia?
que es un arma gorda, ¿por qué no atacamos con inhibidores farmacológicos específicos contra la proteína SARC? Resulta que estos inhibidores existen, habían sido desarrollados ya, porque no es la primera vez que la proteína SARC, este gen, asoma su cabeza en oncología. Sin embargo, tal como se aplicaban, no eran efectivos porque se estaban aplicando a metástasis demasiado avanzada. En aquel momento estas células ya no necesitan SARC. Nuestra propuesta es aplicarlo a todo paciente que tiene riesgo de tener la proteína SARC activada, que no tiene metástasis activa, pero que está saliendo del quirófano con esta carga, potencialmente, con riesgo de tener esta carga de células diseminadas, sobreviviendo, malviviendo, vulnerables, dependiendo de la proteína SARC. Hay varios inhibidores de SARC y estamos elaborando, mis colegas clínicos están elaborando pruebas clínicas para ser aplicadas, esto es mucho más complejo de lo que parece, para ser aplicadas a aquellas enfermas de cáncer de mama que nuestro trabajo muestra son las que están con más alta probabilidad de tener este sistema que permitiría con este medicamento forzar la eliminación de estas células antes de que se desarrollasen. Me he referido constantemente a colegas, desde biofísicos a bioquímicos, desde oncólogos a patólogos. Mi función es en la base un equipo grande. Aquí están los nombres de solamente los de los últimos pocos años, algunos ya, como se indica, habiendo marchado del laboratorio, instituyendo sus propios equipos de investigación en Estados Unidos, algunos en España, en otros sitios de Europa, con los que tenemos en muchos casos relaciones de colaboración y de amistad y de información. Y un conjunto formidable de oncólogos, médicos, patólogos, cirujanos, con los cuales estamos constantemente haciendo esfuerzos para atacar toda una serie de problemas, como el ejemplo que he mencionado. Me he referido en un interés de tiempo a solamente el caso de cáncer de mama, pero estamos activos también en el cáncer de pulmón, que es la principal causa de mortalidad por cáncer en nuestra sociedad debido al consumo del tabaco, así como el cáncer de riñón, que tiene para mí una connotación personal especial, y otros. Y sobre todo, sentar pauta para que otros se sumen al esfuerzo en sus propios laboratorios, sigan esta actividad. La oncología sí pues está evolucionando como campo. Hace una década y más hablábamos de oncología, investigación clínica, investigación básica, la tecnología. Y como hace 10 años ya se veía que estas ramas estaban destinadas a interaccionar entre sí. Hoy en día esta interacción está mucho más concentrada. Y aquí estamos hablando de que la Universidad de Jaén desarrolle una escuela, una facultad de medicina, en la cual sin duda va a haber un esfuerzo en que los científicos y los clínicos y los tecnólogos se sienten a la misma mesa a tratar del problema, porque el problema solamente es uno y se llama cáncer. Y dentro de unos años estoy seguro que no vamos a hablar de oncología clínica o básica, vamos a hablar de oncología solamente. Esto lo realizamos